habrá una estación lunar, seremos capaces de tener una estación lunar con 1000 personas. Esto es el futuro. Y esto es el futuro que se está diseñando hoy. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante el futuro? ¿Es algo que está allí, nos esperamos a que llegue? ¿O nosotros podemos diseñar este futuro y ser partícipes de lo que va a suceder? Esta es mi propuesta. Podríamos seguir con este tema, pero bueno, lo que quería apuntar es que todo esto no es ciencia ficción, todo esto obedece también a la teoría de la singularidad. Existe un instituto, que es el Instituto de la Singularidad en California, auspiciado por NASA, auspiciado por Google, es decir, empresas que saben lo que se están haciendo y están apuntando a las mismas fechas. Estamos apuntando hacia unas fechas que es el año 2020, 2030, como una primera revolución, y hacia el año 2050 como una gran revolución que se está denominando la edad posthumana. Es decir, habrá unos avances en biónica, en biomedicina, bueno, actualmente nuestro cerebro yo creo que no es capaz de imaginar lo que va a pasar. Entonces, probablemente, como en los años 50, sucedía con Internet, tal vez la mayor revolución del ser humano de los últimos tiempos. En cabeza humana no entraba este concepto y de repente fue tomando cuerpo y ahora es lo que va a pasar. En el año 2050 va a haber una eclosión de tal magnitud que no somos conscientes ahora mismo, no podemos definir lo que va a ocurrir con ella. Esto que es la teoría de la singularidad, podemos verlo en esta diapositiva, cómo el conocimiento va creciendo de manera exponencial. Se especula que actualmente el conocimiento, todo el conocimiento que atesoramos la humanidad, se va reproduciendo por 2 cada año. Es decir, cada año vamos multiplicando por 2 la capacidad que tenemos tecnológica. Pues esto gracias a las computadoras, gracias a Internet, obviamente, gracias a las comunicaciones, nos vamos unos a otros, los científicos van intercambiando todos estos descubrimientos y vamos avanzando de manera exponencial. Mi pregunta es, ante todo esto, porque fíjense que ahora, hacia los años 70, estábamos hablando del hombre biónico, estábamos hablando de los albores de la misión Rosetta, que fue esta sonda espacial que en el año 2014 acometizó en el cometa P67, una misión que empezó 30 años atrás, y ahora estamos hablando de 30 años más adelante, hacia el año 2050, hacia este futuro. Entonces, yo me planteo, todos estos adelantos, todo este avance exponencial de toda la tecnología, ¿está el ser humano preparado para también avanzar mentalmente hacia todos estos nuevos tiempos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para acudir a eso? En primer lugar, pararnos, obviamente, y por eso vamos a hablar hoy de un factor clave que va a ser la creatividad. Y por otro lado, ¿por qué no? Soñar. Y es que yo pienso, nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, nos enseñan cálculo, pero ¿quién nos enseña a soñar? Tal vez el futuro pasa por un sueño, tal vez el futuro pasa por unas metodologías que nos aprendan a reestructurar nuestra manera de pensar y, por supuesto, pues seguir acumulando conocimiento y seguir acumulando relaciones. Probablemente todo esto que hemos hablado de la Luna no es más que un primer sueño para llegar realmente al desafío de la humanidad, que es llegar a Marte, llegar a colonizar Marte. Ahora mismo no hay tecnología para esto, pero desde diferentes países, desde diferentes estaciones espaciales, agencias espaciales, ya estamos trabajando para colonizar Marte. Probablemente esto ocurrirá dentro de 100 años, pero ahí está el sueño. Y ahora yo me pregunto, ¿y qué sueños tienen ustedes? ¿Y qué sueños tenemos cada uno de nosotros? ¿Y quién nos enseña a soñar? Tenemos una misión con respecto a definir aquellos aspectos que nos puedan ayudar a seguir para adelante. Nos pueden ayudar a soñar. Nos pueden ayudar, pues igual que estos científicos piensan colonizar Marte, pues a ser mejores personas, a evolucionar como ser humano y a estar dispuestos a todos los retos. Pancho, ¿y qué te parece Pancho, perdóname, ¿y qué te parece si la primera pregunta que lanzaríamos por el chat
a ver qué pasa con este primer movimiento es eso, empecemos a escribir en el chat quién nos enseñó a soñar, quién nos enseña a soñar, a ver qué pasa, a ver cuáles son esos observadores o qué sabemos o quién nos acercó de primera mano a eso. ¿Te Pues parece? sí, Mauricio, me parece estupendo que siéntanse libres de comenzar bueno, pues a dar experiencias si se habían planteado esto. Recientemente yo tuve una reflexión, ¿no? Y es decir, yo creo que existen personas en nuestro planeta que no solo sueñan, no solo no sueñan, sino que ni siquiera saben que pueden soñar. No saben que pueden soñar y esto es muy triste. Y creo que tenemos una misión en esto, ¿no? Enseñar a las personas primero a que pueden soñar, después a poder modelar estos sueños, porque tener sueños es lo que nos puede ayudar a luego empezar con pasos a estructurar tanto nuestra mente como nuestra vida y nuestras relaciones. Entonces, si queréis ir, cuando tengamos alguna sugerencia, alguna reflexión, me paráis si queréis y la analizamos, ¿vale? O la abrimos al público. Gracias, Pancho. Sí, ya empezamos a tener respuestas lindas. Vamos a seguir adelante si no, y con ese permiso que nos das, vamos a interrumpir. Fenomenal. Mira, yo quería terminar ya esta primera introducción un poco. A mí ya sabes que me gusta contar historias y esta historia del futurismo pues es una de mis favoritas. Pero fijaros que os había dicho que aparcáramos a Matt Damon y parece ser que Matt Damon tenía razón. Es decir, fijaos que el Instituto Internacional de la Papa o de la Patata, que decimos aquí en España, que está en Perú, nuestros hermanos peruanos tienen ahí un centro estupendo, están, atención, estudiando en colaboración con NASA, están estudiando cómo reproducir patatas, algo que puede parecer un poco pues, hasta del sentido del humor, ¿no? Pero es algo de una logística tan trascendental como que están intentando reproducir un ambiente marciano, un ambiente climático extremo, para plantar patatas. La patata es un tubérculo muy recio y muy resistente y probablemente va a ser uno de los primeros alimentos que intentaremos llevar hacia allá. Es decir, hoy, año 2018, empezó esto hace 2 años, se está ya intentando estudiar la tecnología para poder reproducir las patatas en ambientes como Marte. Es decir, estamos diseñando el futuro hoy. El futuro no es algo que va a venir y como va a venir yo me espero. No, hay personas en el mundo que están diseñando el futuro. ¿Y nosotros qué queremos hacer? Queremos diseñar nuestro futuro, queremos ayudar a diseñar el futuro de las organizaciones, de los países, de las asociaciones, de las personas. Mi apuesta es que sí. No sé todos ustedes qué pensarán al respecto. Pancho, acá tenemos, te interrumpo un segundo, acá tenemos una pregunta que me parece interesante decirla en este momento, y es, nosotros, las personas que no somos ni de las NASA, ni que estamos involucrados en temas tecnológicos, ¿qué podemos hacer al respecto? Fenomenal. Pues mira, me parece estupenda la pregunta. Muchas gracias. Efectivamente, siempre que hablamos de estas cosas, pues nos vamos a la élite de la ciencia, ¿verdad? Al final, los científicos, los grandes científicos, pues son como nosotros, somos todos personas y tenemos todos un arma secreta que hay que desenterrar y que hay que poner en marcha. El arma secreta es el pensamiento creativo. Esto lo tenemos todos. Lo que hay que hacer es experimentar, practicar, utilizar dinámicas, utilizar metodologías. Repito, practicar mucho, nunca me cansaré de decirlo. Y fijaos que el pensamiento creativo no es algo que, como lo diga yo, pues me lo invento. Es decir, el pensamiento creativo, os voy a decir 3 pilares de 3 estudios que hay actualmente, con 3 enfoques. Hay un estudio de IBM que hace pues alrededor de, creo que son 3.000 CEOs, 3.000 ejecutivos de grandes empresas, donde les preguntan a los ejecutivos qué es lo que más valora, cuál es la habilidad que más valoran de otros ejecutivos, ¿vale? Pues a la hora de contratar altos ejecutivos o a la hora de colaborar con otros ejecutivos.
Tradicionalmente, pues ha sido el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo. Un estudio ya nos decía que el 60% de los ejecutivos nos decían que lo que más valoran es la creatividad. Es decir, en el mundo del ejecutivo entraría la creatividad como una de las primeras habilidades valoradas. Sandra, ¿tenías una pregunta? No, es que un momentico se te cortó la voz. Vale. ¿Lo del estudio de IBM se escuchaba? Sí, fue un segundito. Vale, bueno, muy bien. En resumidas cuentas, los ejecutivos dicen que, según este estudio, valoran en otros ejecutivos su capacidad creativa, su pensamiento creativo, no el tecnológico, no las capacidades técnicas, etcétera. Si nos vamos a un estudio de la agencia Forrester encargado por Adobe, también sobre la creatividad, nos vienen a decir que, bueno, el informe nos dice que es oficial, le llaman el dividendo creativo, ¿no? La creatividad conduce al liderazgo y conduce a la productividad. También encuestadas 300 empresas catalogadas como creativas, no de industrias creativas, no de la industria del cine, de la moda, sino empresas de cualquier sector que abrazan la creatividad como un modo de trabajo. Bueno, pues estas empresas además son conscientes de que superan a sus rivales y es por este hecho, por el hecho de trabajar con creatividad y fomentar la creatividad entre sus empleados. El dato que más me gusta de este informe es que el 67% de esta empresa es considerada por sus empleados como mejores empresas para trabajar de todo el mundo. Es decir, esto para mí tiene un valor especial porque fijaos que ya estamos uniendo creatividad a bienestar, creatividad a felicidad del trabajador. Con lo cual, esto es un valor potencial. Yo siempre digo que para mí la creatividad es el motor, es un núcleo y alrededor pues tenemos primos hermanos como la comunicación, como el liderazgo, como el trabajo en equipo y todo parte de este motor, ¿no? Un tercer pilar, dime, Mauricio. ¿Tienes el micrófono apagado? Andrés Belloncini nos dice, por favor, Pancho, ¿podrías definir creatividad? Muy bien. Después de esta diapositiva voy a meterme en esto, pero bueno, voy a hacer una descripción. Creatividad, cada uno que la defina de su manera, a su manera, y me parecerán buenas todas. Pero una definición de creatividad podríamos decir que es esta capacidad de crear algo nuevo, y si es original, mejor, ¿vale? Porque nuevo, porque sí, no, pero que sea original, que sea diferente. Y el punto es que tenga valor. La creatividad que nos interesa, la creatividad aplicada, aplicada a las empresas, a las organizaciones o a los profesionales, es aquella que incrementa valor. Algo nuevo que incrementa valor. ¿Y el valor qué es? Pues lo que sea valuable para la sociedad en el contexto en el que se desarrolla. Es decir, puede ser en un ambiente doméstico, puede ser en un ambiente económico, puede ser en un ambiente de una organización no gubernamental que no busca lucro, pero sí que innova y tiene esta capacidad de crear algo nuevo, original, diferente y con valor. Cuando esta creatividad la sistematizamos, es decir, imaginaos una organización, una empresa, donde pone, bueno, pues metodologías, dinámicas, un tiempo, un espacio para que los empleados puedan crear, puedan tener nuevas ideas aplicadas no solamente a productos y servicios, sino a maneras de hacer, a relaciones, a resolver conflictos. Cuando esto lo sistematizamos, incluso pues, reflejamos todas las ideas, las tamizamos, las tabulamos, podemos valorar las ideas económicamente, ponerlas en contraste con el mercado y finalmente estas ideas se generan servicios o productos y los ponemos en el mercado y obtenemos un valor. A esto es a lo que le llamamos innovación. Es decir, la creatividad sería la puerta de la innovación. No podría existir innovación si no tenemos una idea original que podamos sistematizar, pasarla por un proceso y ponerla en servicio en el mercado para obtener un beneficio. Ya puede ser económico o ya puede ser un beneficio social. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Muchas gracias por tu pregunta. Fijaos que hemos hablado... Tenemos por acá otra pregunta y la digo en este momento porque me parece que va enganchada
con la pregunta que acabo de hacer Andrés, y es, ¿cualquier persona puede ser creativa? La pregunta del millón, Sandra. Muy bien. Bueno, cualquier persona no es que pueda ser creativa, es que cualquier persona es creativa. Todos nacemos creativos. Es más, todos nacemos sinestésicos. Es decir, tenemos los sentidos que tenemos la habilidad de poder combinar el sentido del oído con la vista, con el olfato, etc. ¿Qué es lo que ocurre con el niño? Que es, bueno, el niño, ¿quién es? ¿Quién pregunta más que un coach? Un niño. Entonces, transmitirme la broma. Pero el cuestionamiento, el porqué, la curiosidad, el jugar con las cosas, hay veces que un niño rompe algo y simplemente lo que quiere es ver qué hay dentro, porque tiene curiosidad. Todo esto, con el paso del tiempo, el poner las cosas en otro orden, el utilizar juguetes para cosas que no están concebidas o cualquier objeto, utilizarlo para otro cometido. Todo esto, con el paso del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Pues al niño le decimos cómo tiene que jugar. Primero en la familia, luego le decimos en la guardería cómo tiene que jugar con otros niños, luego en el colegio, luego en el instituto, en la universidad, en los trabajos que está todo procedimentado, que obviamente tiene que estar procedimentado porque en una organización tiene que estar todo procedimentado, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos dicen cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar y entonces no nos salimos de la caja. Habréis oído esto de thinking outside the box, pensar fuera de la caja. Estamos siempre dentro de una caja haciendo las cosas de la misma manera. Esto es lo que mata la creatividad o la que la entierra. Realmente todos somos creativos. Lo que hay que hacer es desenterrar esta creatividad. Algunos pues la podemos tener más desenterrada y otros simplemente tienen que, con una ayuda, primero, tener una autoafirmación de que somos creativos. Autoafirmarlo. Podéis decir, soy creativa, soy creativo y podéis llenaros la boca porque lo somos. Y después, bueno, pues para esto tenemos las metodologías, para esto tenemos las técnicas. Alguien que piense que no es creativo al aplicar una metodología verá que rápidamente y fácilmente comienza a tener ideas. Alguien que ya tiene esa creatividad más a flor de piel, pues verá que multiplica por 10 su capacidad de fluidez, de generar ideas y su capacidad de flexibilidad, que es de asociar unos conceptos con otros. Entonces, efectivamente, todos somos creativos y todos deberíamos ser más creativos porque de verdad que es una disciplina que nos va a ayudar mucho. Termino, si os parece... Implica salir de la caja. Implica salir de la caja. Y en esa zona cómoda. Efectivamente. Muchas técnicas, como vosotros entendéis, son de sacar de la zona de confort, son de, bueno, yo como me lo dan ya todo hecho, no pienso, las cosas son así, medio funcionan las cosas, ¿para qué me voy a mover? Y entonces pues no adelantamos, no nos movemos, hay que hacer movimiento para tener nuevas ideas. Entonces, bueno, pues la pereza esta mental es lo que también nos lleva para atrás. Las propias dinámicas y las propias metodologías, por ejemplo, el juego es una clave o un factor que nos hace salir de esa zona de confort sin mucho esfuerzo, porque como es un juego, pues yo me pongo a jugar y de repente ya estoy en el terreno de juego jugando a la estrategia, a la creatividad, a otra manera de concebir las relaciones, etcétera, etcétera. Termino esta diapositiva con el Foro Económico Mundial, que nos viene a decir que en 2020, una vez más aparece esa fecha del 2020, en cuanto a los empleados, en cuanto a la empleabilidad, los factores que más se van a valorar van a ser la resolución de problemas complejos y la creatividad. Es decir, una vez más, tenemos que es un valor muy, muy apreciado, tanto, como decimos, para ejecutivos, como para las propias organizaciones, como para los propios empleados de una organización. Hemos visto los 3 pilares, o sea que cualquier arista, todo apunta a ello. Si tenéis alguna pregunta, porque voy a pasar ahora un poco por lo que nos ha dicho Andrés sobre la definición de creatividad, voy a haceros un plano. Podría explicarlo de muy diferentes formas, pero en unos 5, 6, 8 minutos me gustaría explicaros un recorrido de aquello que nos puede ayudar a ser más creativos en las organizaciones y como profesionales. ¿Tenemos alguna pregunta antes de pasar?
Araujo nos pregunta, ¿el ser creativo pasa por recrear nuevos mundos para mí en cierta medida? ¿Pasa por crear nuevos mundos? ¿Pasa por crear nuevos mundos para mí en cierta medida? ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta. Bueno, primero tendríamos que ver qué es lo de crear otros mundos. Pero efectivamente, crear otros mundos en el sentido de, por ejemplo, en el sentido artístico, ¿vale? Como veis, no he hecho apenas referencias al arte. Siempre la creatividad ha estado unida al mundo del arte, de los creativos artistas, los pintores, los músicos, etcétera, ¿verdad? Yo estoy ya hablando de una creatividad aplicada a la vida y aplicada a la empresa, aplicada a las organizaciones. Entonces, crear otros mundos desde el punto de vista literario, artístico, pues está claro que Isaac Asimov creaba otros mundos, que Jerónimo el Bosco creaba otros mundos y que Calderón de la Barca creaba otros mundos. En el sentido artístico, por supuesto. En el sentido ya más de vida, crear otros mundos en el sentido de establecer metáforas, imaginar cómo podrían ser las cosas, etcétera. Eso en sí es una técnica de creatividad. Yo me imagino cómo podría ser una cosa, me creo un mundo y luego digo, ¿y esto cómo podría yo llevarlo a cabo? Pero si primero no me imagino algo, difícilmente voy a tener un norte hacia el que caminar. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, crear mundos es creatividad, obviamente. ¿Alguna pregunta más, Mauricio? Por este lado, no. Por acá tenemos otra pregunta y es, ¿la creatividad es una habilidad o una competencia? Pregunta Geraldine. Bueno, a mí me gusta decir que la creatividad la llevamos de serie, la debemos llevar de serie, la debemos alimentar y es algo transversal, es aplicable a todo. Es decir, desde ese punto de vista sería una habilidad. En cualquier situación, con cualquier disciplina, con cualquier competencia, podríamos desarrollar esta habilidad. Es decir, yo siempre digo que creatividad es mi madre haciendo croquetas con las sobras de la comida de ayer y creatividad es la cirujana o la científica que está con el rayo láser inventando un gran invento, ¿no? Entonces, desde este punto de vista es una habilidad. Ahora, cuando la convertimos en un método para resolver problemas de una manera que sea nuestra principal actividad, entonces es una competencia. Entonces querremos estas personas creativas, innovadoras, etcétera, para darle forma a ciertos productos, a ciertos servicios. Desde ese punto de vista sería una competencia. Pero para mí es más una habilidad. Para mí es más una habilidad. Gracias, Pancho. Y gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Mirad, voy a hacer un pequeño recorrido. Lo podría hacer así, lo podría hacer de otra manera, pero creo que vamos a aportar muchos conceptos con esto. Primero, la creatividad. ¿Qué sería el primer eslabón? Creatividad es copiar. Esta misma tarde he tenido un taller y 29 personas que tenían el taller me han dicho, no, copiar no es creatividad. Bueno, no es la gran creatividad, pero yo sí que recomiendo imitar, copiar de los grandes, porque aunque las ideas no sean nuestras, cuando nosotros hacemos algo que admiramos en otras personas y lo intentamos reproducir, a nuestra manera, es decir, adaptamos, importamos, pero adaptamos, ya estamos teniendo un componente creativo, ¿vale? Fijaos, pues, en algunas civilizaciones se dice que las personas asiáticas siempre van fotografiando todo allá donde ven para copiarlo, ¿no? Bueno, pues son personas muy creativas también, pero la copia lo que hace es despertar también curiosidad, despertar observación, con lo cual no nos duelan prendas en decir que podemos empezar copiando o imitando, ¿vale? Lo digo porque, oye, yo no voy a inventar un nuevo rayo láser o algo así. No, podemos empezar por cuestiones pequeñas. A continuación, entraría la observación, que es lo que he dicho con lo de copiar. Tenemos que afilar
los sentidos y ser conscientes de que todo lo que podamos observar, todos los inputs que podamos analizar, nos van a servir como elementos, luego como tamices, tramas y urdimbres para poder crear cosas nuevas. Con lo cual, la observación es una habilidad también que hay que despertar, que hay que fomentar de cara a la creatividad. Puede ser una observación interior. A mí yo soy un gran fan del mindfulness. Todo lo que sea una búsqueda interior y una observación interior es una buena plataforma y muchas veces las respuestas las tenemos dentro, a nivel de coaching, por supuesto, pero a nivel creativo también. Vamos a mirar, ¿por qué no analizar un sueño, por ejemplo? Y este sueño pues probablemente nos pueda aportar una solución a un problema. Observación interna y también la observación exterior, ¿vale? La observación exterior, que puede ser interacción con los demás, entonces exterior e interior. Una vez tenemos todas estas observaciones, se desarrolla el proceso de la percepción. Aquí tenemos pues los efectos wow, los efectos eureka, lo encontré, ¿no? Porque si nosotros aprendemos a observar bien y luego, mediante las dinámicas, podemos intervenir en los procesos de percepción, nos va a generar esa capacidad de tener nuevas ideas, nuevas revelaciones. ¿Qué tenemos que tener? Pues un foco, un objetivo. ¿Para qué queremos la creatividad? Bueno, podemos cruzarnos de brazos, mover los deditos del pulgares y esperar a que nos venga alguna idea feliz sobre algo que no sé qué. Pero lo ideal es tener la capacidad de definir en aquello en lo que queremos progresar. Si es nuestro sueño, pues empezaremos a definir este sueño. Si es un nuevo concepto en el que queramos mejorar, habrá que preguntarnos para qué quiero las ideas y definirlo bien, porque podemos estar generando ideas para algo que no sea realmente lo que necesitamos. Después tenemos que desarrollar la capacidad de asociar ideas y conceptos. Ya sabéis que Steve Jobs decía que todo se trata de unir los puntos. Bueno, pues conectar los dots, conectar los puntos, es una habilidad que también tenemos que desarrollar y que con la práctica cada vez os aseguro que cualquier persona podemos asociar conceptos y es uno de los principales parámetros para la creatividad. Esto nos da la sinéctica. La sinéctica es asociar conceptos que antes no tenían nada que ver, pero al juntarlos nos producen un tercer concepto y entonces estos dos primeros conceptos que no tenían aparentemente nada que ver, resulta que ya están unidos para siempre. ¿Qué te diré yo? Pues un canasto y una bicicleta, pues por separado no eran nada hasta que a alguien se les ocurrió poner el canasto a la bicicleta y hoy en día pues poner una bicicleta con un canasto a nadie nos resulta extraño, pero a alguien se le ocurrió en algún momento. Dos conceptos básicos en cuanto a creatividad son la fluidez y la flexibilidad. La fluidez es la capacidad de generar muchas ideas. En creatividad queremos generar muchas ideas, ser capaces de generar muchas ideas para tener alternativas donde buscar y poder seleccionar. No nos basta una o dos, somos insaciables. Y a esto también se aprende, a ser fluidos, y las técnicas y las metodologías nos van a ayudar. La flexibilidad es aquella capacidad para poder juntar estos conceptos, estas ideas separadas y poder generar nuevas asociaciones. Si somos fluidos y somos flexibles, seremos unos grandes creativos, unos grandes profesionales capaces de generar ideas de valor. Todo esto se entrena y todo esto se desarrolla. ¿Qué tenemos? Bueno, pues que para fomentar todo esto podemos desarrollar ciertos hábitos, ciertas estrategias. Por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer cada día algo diferente. Es posible que vayamos siempre por los mismos caminos, que vayamos al trabajo en un autobús. Pues yo te aconsejo que un día a la vuelta del trabajo paremos una parada más tarde y veamos qué sucede. Y veamos que a lo mejor estamos recorriendo una calle que está al lado de nuestra casa y nunca pasamos y de repente eso nos evoca algo, nos inspira. Bueno, pues hay ciertos hábitos y ciertas estrategias para fomentar, para que la persona sea más
romper la rutina, viajar, y cuando digo viajar no es que nos vayamos todos a la India a inspirarnos, sino que viajar puede ser a la vuelta de la esquina, a algo donde no acostumbramos a ir. Yo siempre digo, oye, pues yo, por ejemplo, practico esgrima, y pues, oye, pues te invito un día, te vienes, ves un combate de esgrima y a lo mejor eso te da nuevas ideas que si siempre estás viendo el fútbol. O acude a escuchar un cuarteto de cuerda, de música clásica, o ve a un nuevo restaurante, es decir, ese tipo de viajes que nos pueden abrir la mente. Estas son algunas estrategias, algunos hábitos muy sencillos. Alimentar la mente, por supuesto la lectura. Yo siempre aconsejo que para estar despiertos y para tener nuevos inputs tengamos lectura de calidad, tanto ensayo como novelas. Y la otra de las eternas preguntas, ¿cómo se crea mejor? ¿En individuo o en equipo? Bueno, yo os pregunto, ahora que os tengo aquí a Sandra y a Mauricio y lo abro, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? En equipo. En equipo. Bueno, la idea tiene que nacer de alguien y difuminarse en otros para entender la complejidad, para evitar problemas, para posibles soluciones y para, diríamos en Points of View, para expander. Efectivamente. Bueno, pues las ideas, efectivamente, no nos juntamos y decimos, a ver, necesitamos un nuevo invento, decimos 1, 2 y 3 y todos a la vez decimos, rayo láser. No, eso no sucede así. Se comparte. Siempre, efectivamente, hay una idea original. A mí me gusta hablar de protoidea, ¿vale? Es un concepto, no está elaborado, pero alguien dice algo y yo lo recojo y mi compañero lo recoge, vamos haciéndolo crecer, vamos combinando y creando nuevos conceptos, ¿vale? Bueno, a mí me gusta aquí aplicar la teoría del sándwich, que es el pan, la mezcla y el pan. Está bien trabajar solos, individualmente, y luego arroparlos en el equipo, ¿vale? Este aforismo de que trabajar solo pues se va más deprisa, pero trabajando en equipo se va más lejos. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Una solamente puede ser más libre, puede ir más rápido, pero no se va a realimentar, tanto en positivo como en negativo, ¿eh? En creatividad, una crítica para mí es un diamante, porque una crítica puede anticipar un problema y en un proceso creativo yo puedo solventar el problema antes de encontrármelo, por ejemplo, en el mercado. ¿Vale? Bueno, pues trabajo en equipo, trabajo individual, fomentar ambos. Y luego pues tendríamos las herramientas, que son técnicas, que son metodologías, que son dinámicas, que son esta parte que ahora vamos a empezar a hablar, que van a ser nuestras muletas, van a ser lo que nos ayuden a encontrar maneras de pensamiento, tipos de procesos que antes pues no sabíamos cómo hacerlo, a lo mejor de una manera automática, inconsciente, nuestra mente nos generaba esas ideas, pero que esto nos va a dar arquitectura, nos va a dar sistema, nos va a dar proceso y nos va a facilitar estas herramientas, estas técnicas, estas metodologías, poner en servicio tanto individualmente como en equipo esta capacidad de generar cientos de ideas. ¿Qué cientos? Miles de ideas. Bueno, en las organizaciones pues hay que crear ambientes, hay que ser generosos, inspirar a nuestros empleados o a nuestros colaboradores. Y cuando digo que hay que ser generosos de una manera egoísta, porque el que más da, más tiene. Es decir, si yo genero, si nosotros decimos a los gerentes, mire usted, si va a generar esos ambientes que no le van a costar mucho dinero, pero sus empleados van a estar más inspirados con las herramientas, luego trabajando en equipo, van a ser más fluidos, más flexibles, pues al final usted lo que va a tener es más productividad y un mejor ambiente laboral. Con lo cual, el ambiente genera inspiración. Esto mismo lo podemos hacer cada uno en nuestros despachos y en nuestros gabinetes. Yo siempre recomiendo crear un ambiente en el que estemos cómodos, en el que sea como nuestro templo, el que nos genere, bueno, pues el que le guste poner una música dulce, una música de fondo, el que le gusten olores, colores, luz, etcétera, crear un buen ambiente, tanto físico como a nivel también de relaciones. Y finalmente, todo esto, ¿qué nos lleva? Pues a la piedra filosofal, a cambiar la perspectiva, a poder hacer
clic. Yo siempre digo a mis clientes que yo no me puedo meter dentro de su cerebro y hacer clic. Yo le puedo ayudar a que ellos sepan hacer el clic y decir, me voy a poner ahora en modo creativo a generar ideas porque puedo ver las cosas desde otras aristas, desde otras perspectivas, salir de la caja y ver que las cosas pueden tener muchas maneras de verse. Como decimos en Points of View, ¿verdad, Sandra? ¿Verdad, Mauricio? Incontables, innumerables e infinitos puntos de vista. Bueno, pues todo esto nos lleva a la creatividad y, como hemos dicho al principio, de la creatividad nos iríamos a la innovación. Este mapa mental que os he trazado aquí contiene mucho contenido, yo lo sé, quizá algunos son obvios, otros son más difíciles de digerir, pero bueno, si queréis os pasaré la diapositiva para que la podáis analizar tranquilamente y si tenéis alguna pregunta sobre esto antes de pasar a lo siguiente, pues gustosamente. Sí, Pancho, tenemos por acá una pregunta y es, ¿qué metodologías son las más efectivas desde tu punto de vista? Ya que ahí mencionaste que hay herramientas y técnicas metodológicas. Bien, hoy vamos a hablar de metodologías más que de técnicas, ¿vale? O de herramientas. Si os parece, antes de recomendar una, pues yo me gustaría exponerlas, algunas de ellas, hay muchas, vamos a exponer unas cuantas, las que nos dé tiempo hoy de ver, y después, si quieres, contesto a tu pregunta, ¿vale, Sandra? Okay. De cuál es, la pregunta era cuál recomiendo yo, ¿no? Sí, y enganchando puntualmente este momento de la presentación, Carlos pregunta, ¿diferencia entre crear e innovar? Sí, antes hemos dicho, hemos anticipado un poquito este tema. La creatividad, antes nos lo ha preguntado, creo que Andrés ha preguntado por una definición de creatividad. Creatividad, habíamos quedado que una posible definición es generar una idea que podamos materializar, que sea nueva, que sea original, mejor que nueva, que antes no existía, y que aporte valor, ¿vale? Es decir, yo ahora decir, oye, pues mira, la puerta de mi despacho, a partir de ahora, en vez de rectangular, va a ser triangular. Oye, pues sí, es muy original, no había nunca una puerta triangular, pero ¿de qué me sirve? ¿Vale? No queremos ese tipo de creatividad, queremos una creatividad que realmente nos aporte valor, nos haga la vida más fácil o nos dé dinero, ¿por qué no? Que es muy lícito. Entonces, ese generar ideas sería la creatividad. Creatividad es crear, como estaba diciendo la persona que ha preguntado, con lo cual, toda la fase de llevar a cabo la idea también es creatividad. Toda la fase de encontrarnos con problemas y ser creativos a la hora de solucionar estos problemas. A mí me gusta la metáfora de decir que un problema es una oportunidad en ropa de trabajo, ¿vale? Pues es esto. Yo me encuentro un problema y puedo saltarlo también de una manera creativa cuando el manual no me lo dice. Cuando tenemos un manual que nos dice cómo solucionar un problema, pues no nos hace falta creatividad, tampoco hay que volverse locos. Pero en la creatividad, ¿para qué la queremos? Para esos momentos en que no tenemos una solución obvia. Y hablando de obviedad, esta es una de las características de la creatividad. La creatividad se convierte en obvia. Es decir, yo soñaba con coger un ordenador y hacer así y pasar por la pantalla y pasar el contenido simplemente pasando la mano por la pantalla, cuando no existía. Hoy mis hijos, pues para ellos resulta obvio, ¿vale? Lo que en su momento para mí era disruptivo, hoy en día es obvio. Bueno, pues esto sería la creatividad, la capacidad de generar ideas nuevas, diferentes y de valor y de llevarlas a cabo. Y la innovación es cuando esto, dentro del ámbito de una empresa o de una organización, lo hacemos de manera sistemática. En la innovación estratégica supone que todos, desde que el conserje que abre la puerta hasta el presidente de la compañía, todos están en una estrategia de innovación, de querer, si dijéramos que la calidad, la definición de calidad es la mejora continua, aquí sería la mejora continua para tirar para adelante. La mejora continua de estar creando siempre de manera constante ese mejorar, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué supone? Bueno, pues si nosotros en un equipo somos capaces de generar 200 ideas en una mañana o en una tarde, al cabo de una semana nos vamos a juntar ahí con 3.000 ideas. ¿Qué hacemos con todo esto? De alguna manera habrá que sistematizarlo, habrá que seleccionarlo, tabularlo, ver cuáles tienen más impacto o cuáles podemos tener más influencia
para llevarlas a cabo, cuáles pueden ser más diferentes, más innovadoras y darnos una ventaja competitiva. Creamos equipos presupuestarios que nos dicen pues, los costos de llevar a cabo la idea, hacemos investigaciones de mercado y finalmente ponemos en el mercado estos productos o servicios. Esto es innovación. Cuando hacemos todo ese proceso en una empresa, eso es la innovación, ¿vale? Están unidas, son como dos fases del mismo proceso, porque la creatividad va a estar todo el rato en la innovación también. ¿Comenzamos con hablar de metodologías? Sí. Justamente Gabriela nos pregunta algo respecto a eso, entonces Gabriela te voy a decir que vamos a avanzar en tu respuesta. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con una metodología que es una metodología que hemos desarrollado en Entropía y que está auspiciada por la Cátedra de Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia. Es Caos versus Control, o Caos versus Control. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, pues esta metodología consta como de 3 fases, todas se van imbricando, y pone el núcleo, es bueno, pues un núcleo de técnicas de creatividad, unas encima de las otras. Probablemente cuando hablamos de técnicas de creatividad, pues a todos nos sonará el brainstorming, ¿verdad? Como, de hecho, es como algo que hablamos de creatividad y hablamos de brainstorming. Bueno, pues brainstorming es una técnica muy aceptada, es del año 52, ha llovido, pero es una técnica buenísima. Pues como brainstorming hay muchas más técnicas, cada una apela a una diferente manera de hacer. Las técnicas de creatividad funcionan mediante la provocación. Tenemos una manera de pensar, la manera de salirnos de la caja y de la zona de confort es meter una provocación. Esta manera de meter una provocación, que puede ser una palabra al azar, que puede ser tocar el problema con las manos en lugar de con los ojos, que puede ser intentar pensar, pues si yo soy un hombre, ¿cómo pensaría una mujer ante este producto? ¿Cómo pensaría un hombre si yo soy mujer? Es decir, cambiar el rol, hacer algo que sea siempre provocativo y es la base de las técnicas. Caos contra Control tiene una serie de técnicas, tiene casi hasta 100 técnicas. Es una metodología modular. Con 4 horas podemos empezar a trabajar y podemos llegar pues, hasta las 100 horas de entrenamiento. Pero no se queda solamente en las técnicas. Caos y Control lo que hace es que pone el foco en el individuo. Hemos visto antes que el individuo es el que tiene las ideas, el individuo es el que tiene los hábitos, el que puede desarrollar estrategias. Y esto es lo que queremos, que abrir los poros, abrir la mente del individuo para que estas técnicas multipliquen. Y luego el tercer pilar es que queremos, es una metodología dedicada a los profesionales y lo que queremos es dotarles de técnicas de facilitación. Es decir, que los profesionales puedan adquirir estos hábitos, puedan adquirir estas estrategias, las puedan transmitir, aprendan las técnicas para transmitirlas, pero sean profesionales. Antes había una pregunta que era, ¿es una habilidad o es una competencia? Pues aquí saldría. Aquí sería una competencia. Queremos un facilitador competente, ¿vale? Y entonces lo que haría es dirigir esas sesiones de creatividad para que sean productivas, ricas, diferentes, etc. Es un arte, es el arte de la facilitación. Entonces, Caos y Control tendría esos 3 pilares. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esta metodología? Bueno, veo en su chat. Yo sí te quiero hacer una pregunta y veo acá en la presentación que dice la dualidad de la persona creativa. Todas las personas podemos estar en la dualidad. ¿Qué significa esto? Vale, muy bien. Bueno, pues la propia nomenclatura de la metodología Caos y Control pues parece un oxímoron, ¿no? Son opuestos y efectivamente Caos y Control está ideado desde la base de la segunda ley de la termodinámica, que dice que el estado natural de las cosas es el caos, no es el orden. Y de hecho, todo el universo tiende al caos, hasta que lleguemos a la muerte del universo, que eso será tranquilos, porque será dentro de eones, que son muchos millones de años. Pero todo tiene una energía que viene por estos opuestos, por la lucha entre el caos y el control. Y esto es muy interesante porque está en toda la metodología, esa dualidad. El ser humano es un ser dual. Todos tenemos nuestra parte femenina y masculina. Todos tenemos nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho
con el que gobernamos la lógica, pero gobernamos también la intuición. Todos tenemos, las personas creativas a veces somos muy discretas, muy humildes, escuchamos a los demás, pero otras somos muy orgullosos de nuestras ideas y las defendemos a muerte. Es esto, ¿no? Hay veces que somos reservados, nos gustan las tradiciones, y otras que somos muy avanzados y queremos ser lo más de lo más. Bueno, pues esta pugna es lo que genera energía. Incluso las técnicas también las podríamos catalogar en técnicas intuitivas o no lineales, más de caos, y técnicas lineales o racionales, lógicas, ¿vale? Serían estos dos tipos de dinámicas. Provocamos el caos, pero lo controlamos con orden. Entonces es una filosofía de la metodología. Y luego, pues sí, somos duales desde muchísimos puntos de vista, y la dualidad está desde el yin y el yang, el caos y el control. Todas las religiones están impregnadas de esta dualidad, el bien y el mal. Todo en la vida tiene esto. Pero casi que todo esto que nos lleva pues, a una complejidad del ser creativo, y sobre todo a una capacidad de multiperspectiva, ¿vale? Lo que nos lleva es a tener muchas perspectivas sobre los asuntos, que es de lo que se trataría. Hay algo que me gustaría, que me viene y conecto con lo que dices, y es que también parte de esa historia nuestra y de esas creencias es que huimos del caos, porque nos enseñaron a no estar en el caos, y aquí lo que aprenderíamos o lo que habitaríamos sería el caos para definitivamente abrir, disfrutar el caos desde una manera creativa, innovadora, emocional, y pasar al nivel de co-creación y de abrir posibilidades, que es como a lo que vimos, que es que si lo hablamos de los seres humanos, pues no nos gusta evitar el caos, pero entendiéndolo de esta manera, necesitamos, es una necesidad del ser humano evitar el caos para ver algo nuevo, diferente. Mira, te voy a poner un ejemplo de la propia metodología. Todo proceso creativo tiene dos partes. Una fase de divergencia, que es este totum revolutum, que todo vale y que lo que queremos es generar cuantas más ideas mejor. Y tiene luego una fase de control o de convergencia, que es cuando empezamos a racionalizar qué ideas nos gustan, las seleccionamos, las valoramos, vemos si ya existen en el mercado, si realmente tienen valor, si son difíciles o imposibles de hacer, etc. En la fase de caos, en la fase de divergencia, no queremos pararnos de una manera racional para ver si las ideas sirven. Lo peor que puede pasar en una sesión de creatividad es que en esta explosión de caos, que cada uno dice las ideas más estrafalarias y más ridículas y absurdas, queremos decir ideas absurdas y ridículas, porque una idea absurda y ridícula nos puede situar en una plataforma diferente y en una forma de pensamiento que cuando aplicamos el orden decimos, oye, esta idea tan extraña y extravagante que yo he tenido, me la quiero llevar a tierra y ya he dado un gran salto, y cuando me la llevo a tierra obtengo el valor. No puede ser, no podemos dar ese salto si no provocamos ese caos. Y entonces en ese caos incluso está prohibido el intentar racionalizar. Es decir, yo he tenido esta idea porque tal y porque cual, no me interesa que me digas por qué has tenido esta idea, porque lo que quiero es tener otra idea y otra y otra y otra, y a cual más ridícula y más absurda si es posible, que luego ya vendrá la parte de orden. Por acá tenemos una pregunta de Gerson Parra, y es, al final de la descripción decías que se basaba en 3 pilares, ¿podrías enlistarlas con respecto a caos versus control? Sí, claro que sí. Mira, el núcleo son técnicas de creatividad, ¿vale? Es una selección de las mejores técnicas de creatividad que hemos atesorado pues, a lo largo de 10 años de investigación. Algunas son técnicas pues ya conocidas, como puede ser una técnica de lineal de información, de manejo de la información, puede ser un Ishikawa, por ejemplo, una técnica utilizada en organización de empresa. Le hemos dado la vuelta y la utilizamos como una herramienta creativa. Bueno, esto sería una de las 100 herramientas que podríamos tener. En núcleo son herramientas creativas, que es un gran pilar, pero luego tenemos otros 2 pilares, como he dicho. Uno es el individuo. Independientemente de las técnicas, nos interesa que este individuo crezca
creativamente, independientemente de que luego vaya a utilizar estas técnicas. Es decir, un piloto de coches, pues le podemos poner un Ferrari, pero yo quiero trabajar en ese piloto para que cuando coja el Ferrari, esta manera de moldear a las personas y a los profesionales para que sean grandes creativos, son estrategias y hábitos que practicamos en la metodología. Sería uno de los pilares. Y luego el otro pilar sería más, es decir, mira, me viene muy bien la pregunta que hemos hecho antes de habilidades y competencias, porque este pilar que acabo de definir vendría más hacia las habilidades y luego hay uno que sería más hacia las competencias, es decir, el profesional de la creatividad, el profesional que tiene que dirigir esas sesiones creativas con esos individuos creativos. Es decir, sería el competente para facilitar y garantizar que esas sesiones creativas con personas creativas, utilizando técnicas de creatividad, son ricas, son productivas, son eficaces. Gracias, Pancho. ¿Os parece que pasemos a otra técnica? Mira, antes estábamos hablando de la dualidad. Me gustaría hacer, antes de pasar a otra técnica, un experimento, ¿vale? Yo voy a poner una diapositiva y con lo que vemos en la imagen, con lo que vemos en la diapositiva, me gustaría que, bueno, pues que los participantes durante 30 segundos, lo primero que les pase por la cabeza, nos digan una relación que pueda tener esa diapositiva con algo que les haya sucedido en la última semana, hoy mismo, en el último mes, en el último año, algo sobre su vida profesional o personal, ¿vale? No hace falta que nos diga con detalle si no quieren, pero sí un poco la experiencia, ¿vale? El área, qué es lo que les ha llevado a pensar en eso, etcétera, ¿vale? ¿Estamos listos? Algo que nos recuerde, vamos a pensar en algo que nos recuerde a algo que ha sucedido o algo que llevamos en mente en los últimos tiempos en nuestra vida. ¿De acuerdo? Y esperamos directamente la información por el chat, así que empecemos a ser creativos y a hacer historia con esa historia que vamos a recrear por medio de lo que viene. Muy bien, vamos a apelar bueno, pues a lo que veamos para ver cómo empezamos a tener fluidez y flexibilidad. ¿Vale? Ahí va. Con esto quiero que recuerden algún tipo de situación que puedan recordar y que puedan explicarnos con mayor o menor detalle. Cada uno que explique, siéntanse libres de explicarlo como quieran. Interactuemos por el chat que... ¿Cómo conectamos esa imagen con lo que nos dice Pancho? Eso es el ejercicio de flexibilidad. No lo hemos entrenado. Es un ejemplo de que hay que entrenar para la observación y para la percepción. Déjense llevar por cualquier detalle de lo que están viendo. Y que esos detalles nos recuerden algún tipo de situación. Y la primera situación que ese detalle nos fijamos, puede ser la palabra, puede ser el ojo del gato, puede ser lo que sea, que nos recuerde a algún tipo de situación. Yo voy a ir, como van pasando rápido, voy a ir solo leyéndolos. ¿Listo? Acomodarse Vale. los recursos, bebedero en el colegio, incomodarse, un Gatorade, sentía necesidad de agua porque hubo daño en el barrio y no había servicio. Asumir posturas o posiciones que no habríamos imaginado. Llevo un mes intentando comer pizza. Recursividad, sed de conocimiento, estar atascada con cómo seguir, buscar resolver una necesidad. Ups, va muy rápido, desde la forma más incómoda. Me acordé de la mascota de un amigo, un beso. Hace una semana un gato se llevó el pollo que habíamos cocinado en la ensalada. Me conecta con el querer hacer algo y no poder lograrlo, tal lo quiero. Me conecta con la necesidad que tengo de tranquilidad, puesto que me encuentro sin empleo y aunque estoy emprendiendo, aún me es poco compleja la situación. El agua me conecta con la tranquilidad de tener flujo. La necesidad nos hace encontrar formas de satisfacer una necesidad
ser de amor, atención y alegría. Hasta ahí. Bueno, por acá tenemos dos más. Me conecta con la calma de los momentos difíciles y me conecta con el gato. Muy bien. Fijaos la fluidez que hemos desarrollado. Siempre se produce en las sesiones de creatividad un momento de impasse. ¿Qué me quieren decir? ¿Qué ha sido la pregunta? Además es que ha sido una pregunta directa que es la que siempre se produce. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos? Y de repente es como que abrimos el grifo. Mira, ya también estoy conectando con la imagen. Abrimos el grifo y empieza el torrente. Y cuando uno se coge, todos vamos detrás, ¿vale? Pues esto es la fluidez y la capacidad que muchos de vosotros ya habéis demostrado de flexibilidad. De decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo mío? Hemos visto como todos nos vamos yendo. Otra pregunta que es muy rápida, que todos podéis decir, de todos los que habéis aportado, enhorabuena, por cierto, mentes creativas, de todos los que habéis aportado y los nuevos, poner simplemente imagen o palabra. Lo primero que nos ha llevado a pensar en estas cosas que hemos visto, en lo del pollo, en lo de las posturas, en lo que sea, ¿vale? En lo de la pizza. Imagen o palabra. Y para hacer un corte, hasta este momento todo fue imagen. Bueno, por acá arrancó imagen. Janet nos dice imagen. 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 Imagen, imagen. No entiendo, necesidad. Imagen. Sí, hay una palabra abajo, para el que he dicho que no entiende, hay una palabra y una imagen. Entonces, imagen. Imagen. Muy imagen. bien. Fíjense que podríamos haber utilizado la palabra y fácilmente nos podríamos haber ido por oposición, porque muchas veces asociamos por oposición, bueno, pues ¿qué problema he tenido yo que he tenido que utilizar soluciones, ¿verdad? Eso sería un pensamiento lógico y sería un pensamiento de hemisferio izquierdo, que es el que gobierna la lingüística, la lógica y lo racional. Sin embargo, probablemente por toda la historia de futurismo que hemos hecho y por todo lo que venimos hablando, nos hemos derivado y todos estamos trabajando con imagen. Una sola persona, Juan, ha tenido en cuenta la palabra. Muy bien. Nadie es más creativo ni menos por tener la palabra o la imagen. Quiero decirte, para mí el creativo trabaja con los dos hemisferios. Por eso es caos y control. Tenemos que trabajar con la lógica. La lógica forma parte de la creatividad también. Entonces, bueno, hemos visto que me puede decir alguien, no, es que la imagen es muy grande. Sí, la imagen es muy grande, pero es que la palabra pesa tanto que está puesta en pequeño adrede, porque es muy fácil irse enseguida a la palabra. Entonces, no lo vamos a hacer, pero ahora a mí lo que me gustaría es que aquellos y lo pueden probar ya pues después en casa, aquellos que han pensado en la palabra, que intenten hacer lo propio con la imagen. Y los que hemos hecho con imagen, hagamos lo propio con la palabra. Ahí estaremos empezando a salir de la zona de confort y decir, esto ya me cuesta un poco más. Y una vez esto, daría una vuelta de tuerca más y diría, ¿y qué tiene que ver la palabra, la imagen y el problema o la situación? Y ahí sería ya algo más complejo, ¿vale? Nos saldríamos de la dualidad y tendríamos multiperspectiva. Esto es lo que queremos, trabajar a cerebro completo. Ser el creativo que puede ver tanto la lógica y de la lógica sacar ideas como de la intuición generar nuevas ideas. Muy bien, muchas gracias por este pequeño ejercicio. Fijaos en caos y control que tenemos, bueno, se preguntará alguien que por qué tenemos aquí a Anubis como anagrama y es porque una de las técnicas se llama el libro de los muertos. Y fijaos que el libro de los muertos, pues tiene los jeroglíficos encierran un gran contenido, unos grandes conceptos y un gran misterio. Entonces, a mí me gusta jugar a que en el libro de los muertos, en cualquier jeroglífico, podemos descifrar cualquier aspecto de la vida ordinaria o profesional e intentar indagar en él qué nuevas ideas nos puede aportar. Imaginaos que esto, en lugar del libro de los muertos, es un enigma que han escrito para nosotros, para descifrar algún problema.
desde luego, no me diréis que no es otra manera de pensar diferente, de salirnos de la zona de confort, de conceptualizar todos estos iconos con una historia, con lo cual estaríamos teniendo dos parámetros, los iconos, la interpretación de las imágenes, pero la secuencia de las mismas que nos crean una historia. Y yo les invitaría a formar una historia con este patrón de jeroglífico, por ejemplo, con respecto a algo que les recuerde a su actividad profesional. Esto entiendo que es una vuelta de tuerca, no es tan fácil como asimilar al gato, pero me gustaría por lo menos pues, que alguien rompiera el hielo, que se le ocurra algo interpretando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, con un solo símbolo, mezclando varios, alguna pequeña historia que tenga que ver con alguna preocupación o con algún aspecto positivo de la actividad profesional de cada uno. Les dejo 30 segundos a ver quién rompe el hielo, más que nada por ver el proceso. Yo podría decir, hay un grifo que me produjo ciertos deseos de agua, líquido, para sobrepasar ciertas cosas, inclusive animales, retos, y de pronto estaba la T de tenacidad y hice una carita feliz cuando está la presa completa y mi ojo divisó la meta y definitivamente logré lo que quería. Estás empezando a interpretar, ¿vale? Has visto el ojo como una visión, aquello que podría ser una bandera, pues probablemente sea un hacha o algo así, tú lo has interpretado como una bandera. Has visto un animal saltando algo, empezamos todos a comprenderte que es sobrepasar algún tipo de problema o algo. La fuente, el primer todo, pues bueno, pues tenemos ahí una fuente que podría ser eso que tú necesitas para darte esa energía, etcétera, etcétera. Efectivamente, cuando esto nos lo aplicamos a querer generar nuevas ideas, es una de las técnicas que utilizamos. Es una técnica que se va depurando, que se va estudiando, pero así es como otra manera diferente de observar la creatividad. Bueno. Lo traía aquí más que nada porque, por si me preguntaba alguien también, el tema del logotipo. Dime, Sandra. Por acá tenemos también la propuesta de la lectura de Gerson Parra, y él dice que es la historia de un ejército preparándose para la batalla. Sorayi dice, no lo veo como el camino a recorrer a todo nivel de la vida, altibajos, caminos y caídas, visión profunda, reto y meta. Juan Zambrano dice, tranquilidad, territorio, descanso e ir a la fuente para avanzar. Muy bien. Esto es un ejercicio bastante complejo. Lo he traído aquí pues a modo de que viéramos cómo trabajamos con esta metodología, pero imaginaos que dentro de que es un ejercicio complejo ya hay gente que se está atreviendo con ella, ¿vale? Bueno, pues todo esto se entrena y realmente cuando queremos ver que hay el misterio nos está llamando y que nos va a decir algo, es cuando lo encontramos. Y esto es la potencia de la metodología. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones, han sido maravillosas. Bueno, vamos a continuar. ¿Hay algo más, Mauricio? ¿Querías decir algo más? Muchas gracias a todos los que habéis conversado. Mirad, tenemos ahora otra metodología que esta os sonará porque tiene mucha repercusión comercial, está muy extendida en los últimos años, que es Lego Serious Play. Lego Serious Play es una metodología pues que lo que hace es que nos hace trabajar con las manos. Es un lenguaje metafórico donde construimos, igual que yo os he ahora presentado os he presentado este tablón, esta estela funeraria de los egipcios, aquí lo que hacemos es que con nuestras propias manos vamos a generar nuestras propias metáforas y imaginemos que en nuestras manos tenemos un motor de búsqueda de Google, ¿vale? Y con las manos estamos mandando transmisiones a nuestro cerebro de ida y de vuelta. Creamos, le damos ideas, el cerebro nos las devuelve, volvemos a crear y estamos investigando los conceptos. Lego Serious Play es una herramienta muy profunda,
es una herramienta muy lúdica. Una vez más, utilizamos el juego para salirnos de la zona de confort y para bajar las defensas y para propiciar un ambiente de seguridad también, donde podamos intercambiar conversaciones. Y, bueno, pues las características más sobresalientes son que trabajamos el lenguaje metafórico y que trabajamos con la... Vamos a ir avanzando porque no nos queda mucho tiempo y luego, si acaso, en el turno de preguntas, pues vamos a alguna de las metodologías, ¿vale? Perfecto. Tenemos el pensamiento visual. Y es que el pensamiento visual pues surgió antes que el texto. El pensamiento visual es algo ancestral. Las cuevas de Altamira son de hace 40.000 años y la escritura pues no tiene tanto, a lo mejor tiene 5.000 o 6.000 años. Sin embargo, es algo que está en nuestros ancestros y está en nuestra estructura. La manera de pensar del cerebro es la que queremos impregnar. Nuestro cerebro no trabaja en listas, sino que trabaja de esta manera, ¿no? En mapas mentales, en mapas visuales. Y el pensamiento visual nos puede servir tanto para organizar las ideas, como para expresarlas, como para generar nuevas ideas. Hay múltiples maneras de utilizar el pensamiento visual y, de hecho, pues esta metodología lo que hacemos es normalmente segmentarla en etapas, ¿vale? Hay una primera etapa que trabajamos mucho los mapas conceptuales y los mapas mentales, una segunda etapa que trabajamos más el sketchnoting o la toma de notas con dibujos, hay otras que trabajamos los dibujos y los gráficos en equipos, pues conoceremos todos un lienzo Canvas, por ejemplo, pero hay infinidad de productos de este estilo, hasta llegar al graphic recording, que el graphic recording es pues poder a tiempo real estar dibujando toda una sesión de una reunión, de una conferencia, etcétera, como tenemos aquí en la diapositiva en la parte alta. El pensamiento visual es algo que, para mi gusto, debería enseñarse en las escuelas. Hay pocos colegios que utilizan pensamiento visual y, sin embargo, es algo que sirve para organizarse apuntes, para memorizar, para descubrir nuevas ideas. Y bueno, pues a mí me encanta. Creo que tendría que ser una asignatura oficial en las escuelas. Si tenemos alguna pregunta, le hacemos una o dos preguntas y pasamos a otra metodología. Pancho, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipos de pensamiento visual hay para contarle a nuestros asistentes? Bueno, pues como he dicho, quizá lo he dicho demasiado rápido, tipos de mapas, los mapas mentales, por ejemplo, los de Tony Buzan, que son estas ramificaciones, un poco que nos recuerdan a... Este anagrama, por ejemplo, nos recuerda un poco a pues, nuestras conexiones nerviosas, ¿no? de nuestras células nerviosas y cómo interactúan unas con otras. Pues el mapa mental lo que hace es que, por medio de representaciones de dibujos y también de texto, nos hace ver a lo mejor en una sola página lo que podría ver en un capítulo de 20 páginas escritas. Nos hace sintetizar mucho los conceptos, quedarnos realmente con lo importante y de un solo vistazo tenerlos todos a mano, que también es una manera de poderlos memorizar de una manera más sencilla. Esto sería una de las primeras. Hay muchas técnicas, pero los mapas mentales es una de las primeras que implantamos siempre en pensamiento visual en las organizaciones y también, como he dicho, para uso profesional y para uso de estudios. Pancho, ¿y hace falta saber dibujar? Pues buena pregunta, Sandra. No hace falta saber dibujar. Lo que hace falta, bueno, hay técnicas y nosotros enseñamos cosas básicas, pero ¿verdad que tú podrías hacer un monigote, que decimos aquí, o sea, una personita con un circulito, un palito y dos patitas de piernas y dos patitas de tal? ¿Eso a ti te sirve para explicar que eso es una persona? Pues si eso a ti te sirve para explicar una persona, a mí me vale. Te tiene que valer sobre todo a ti. Hay unas técnicas básicas que se enseñan, pero el pensamiento visual todo el mundo lo puede realizar. No hace falta, no es una técnica artística, es una técnica muy básica. Es decir, puedes dibujar desde burbujas con conceptos en el interior hasta cosas mucho más elaboradas.
e incluso ahora ya, pues por supuesto, hay programas informáticos que te ayudan a hacer también todo esto, ¿eh? Hay desde los mapas mentales, las infografías, todo esto está soportado actualmente por instrumentos, por aplicativos informáticos. Y súper importante, Pancho, recoger aquí es que también es una herramienta para abrir y programar una gran herramienta para recoger una reunión, concretizar, observar, dejar plasmado el contenido efectivo de una reunión. Ahí nosotros hablamos mucho en las reuniones con nuestros clientes y es que también te estás dirigiendo a ambos mercados, al racional, al intuitivo, al visual. De una estás concretando todo en un solo elemento. O sea que estás impactando varios, digamos, los estilos de cliente, condiciones, escenarios y demás. Claro, es bárbaro, por ejemplo, para reuniones, ¿vale? Para presentaciones. Pero luego, como tú has dicho, para recoger las ideas de todos y para volver a generar ideas, porque a la hora de tenerlo todo, toda una reunión ahí plasmada, es cuando empiezas a atar cabos y puedes, bueno, pues mover todas las cuestiones que hayas, todos los conceptos que hayas intervenido. Nos vamos a Points of View, que es una de las metodologías que está causando furor, una metodología basada en la fototerapia, con unas cartas excelentes. Hemos visto antes una de ellas en el ejercicio que hemos hecho, y lo que nos hace Points of View es, por medio de una palabra, por medio de una imagen muy potente, pues asociar, como hemos visto, a asuntos de nuestras vidas, asuntos profesionales, asuntos de las organizaciones, de los equipos, de una manera muy emocional. Points of View conecta directamente con las emociones y las hace vibrar, y las hace de una manera segura, pues de repente tan pronto estamos hablando de cosas íntimas en un ambiente de confort que nos alivia mucho tanto para en temas de coaching, en temas de team building, ¿por qué no en innovación también? En innovación y creatividad aplicada a productos y servicios. Aquí tenemos muchos ejemplos, algunos muy emotivos, ¿verdad, Sandra? ¿Recuerdas algún elemento tú? Sí, pues uno que nos gusta mucho también recalcar es una de nuestras participantes de un tren de trainer que hicimos, ya va a ser un año, también con Pancho acá en Colombia. Y fue, ¿recuerdas, Pancho, el de la persona que en la sesión comentó si había algún estudio o alguna experiencia usando Points of View con personas con Alzheimer o demencia senil? Pues esta es una experiencia súper linda porque esta persona cuando salió del tren de trainer se fue directamente de donde sus papás. Su papá tiene Alzheimer y su mamá demencia senil y ella los invitó a jugar, a ver historias nuevas con Points of View. Y fue súper lindo lo que sucedió porque ella encontró una forma de comunicarse con sus papás. Cuando su papá empezó a contar la historia, hay una tarjeta que es pausa y tiene una bicicleta. Empezó a contar su papá la historia de quién le había enseñado a montar bicicleta. Empezó a contar la historia de que su papá contrató a alguien, que se recordó nombres, recordó momentos, recordó la época. Pero lo más lindo que pasó también dentro de esta historia fue en el momento en que su mamá, que tiene demencia senil, paró la conversación y comentó: esperen un momentico, yo llevo casada con su papá hace 55 años y nunca en la vida me había hablado de su papá. Efectivamente, entonces, todavía se me ponen los vellos de punta de recordar ese momento. Y para quienes estén en esta sala, el que nos escriba a los correos para tener la evidencia, con el permiso obviamente de la persona que estamos hablando, les mandamos el link de ese momento tan hermoso.
Entonces sí, fue una experiencia que conecta mucho, mucho y efectivamente ella nos decía que ella con Points of View no iba a lograr que sus papás volvieran, pero sí encontró una forma de comunicarse con ellos. Esto es un ejemplo de, siempre que hablamos de creatividad, parece que vaya enfocada a productos y servicios, ¿no? Que es lo más inmediato. Pero hemos visto como esto es una manera de hacer creativa que nos ha llevado, hombre, pues yo creo que nadie puede dudar del valor de esta experiencia, ¿verdad? Es una manera diferente de conectar con las personas y ha aportado valor. Esta manera de crear, esto es creatividad, es una metodología creativa. No hace falta estar siempre poniendo el foco en la innovación, sino que nos podemos llevar a ese terreno. Pero si nos lo queremos llevar al terreno de la innovación, os puedo decir que aquí en España, el año pasado, en la Semana Internacional de la Innovación, Points of View fue la herramienta oficial y logramos, el equipo Record que decidió utilizar la herramienta para obtener ideas de medio ambiente y de energía, en unos equipos, sabéis que la Semana de la Innovación pues se hacen equipos de brainstorming, etcétera. El equipo que eligió Points of View, con 8 minutos, un equipo de 8 personas, obtuvieron 256 ideas. Estas personas no se conocían antes, simplemente les dimos unas instrucciones, cogieron las cartas, les dijimos cómo poder utilizarlas de manera que despertaran su creatividad y a continuación empezaron a rellenar post-its y post-its y post-its y llenaron todo un mural en 8 minutos. Fue un tiempo récord y una experiencia maravillosa. Es decir, que tanto esta faceta de psicología, médica, emocional, hasta la parte más fabril de innovación, bueno, pues todo hay un recorrido que con Points of View se logra esta interactuación. Mauricio, ¿tú quieres aportar algo sobre Points of View? Yo quiero aprovechar y te voy a interrumpir, qué pena para que no se nos pase porque el chat está moviéndose rápido. Gerson nos pide si podemos citar algún ejemplo de aplicación para un ejercicio de innovación o creatividad dentro de la organización. Claro, acabo de decir uno, por ejemplo, dentro de una organización, para un ejercicio de innovación, lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, con la carta del gato, de decir, dime a qué situación te puedes referir viendo la carta del gato, podemos poner, siempre hay que enfocar. No podemos decir, vamos a hacer innovación, sino, ¿qué queremos innovar? ¿Queremos tener un nuevo sistema de trabajo? ¿Queremos innovar en los horarios? ¿Queremos reducir costes de una manera diferente que no estén en el manual? ¿Queremos un nuevo producto o una mejora en el producto? Cuando tenemos definido ese foco, podemos pedir esfuerzo creativo a las personas participantes en la sesión de creatividad y, por ejemplo, decirles que cojan una carta, simplemente, que no lo piensen mucho, que cojan una carta que les llame la atención. Esta carta que les llame la atención, hay algo en su subconsciente que la está llamando a trabajar con esta carta. Les dejamos un tiempo, no más de 1 minuto, porque lo que queremos es trabajar con lo inesperado y con la intuición. Si les dejamos más tiempo, la razón se apodera y empezamos a anotar ideas, empezamos a compartir en conversaciones por qué estamos viendo en esa carta una posible oportunidad. A diferencia de lo que hemos hecho antes, que era simplemente enumerar cada uno lo que tenía, en una organización, en un equipo, podemos conversar, tener conversaciones e interpretar también las cartas de los demás, con lo cual se multiplica el efecto. Para llegar a esto, eso sí que hay que decirlo, para llegar a esta situación de poder tener 250 ideas de innovación en 8 minutos, hace falta un entrenamiento y hace falta, antes me ha preguntado alguien, no entiendo cómo puedo relacionar una carta con una situación mía de una semana. Bueno, pues porque hace falta un entrenamiento. No es un entrenamiento muy costoso en cuanto a horas, pero sí que hay que practicar hasta llegar a esos niveles de fluidez y de flexibilidad. Y les voy a dar otro caso en 1 minuto, y es para una organización para la que hacemos varias intervenciones en el seminario de emprendimiento para los estudiantes que están hoy se les dice, bueno, en mi época se decía 6º bachillerato, y a los otros en la universidad, en los últimos semestres de universidad, hicimos una sesión de 1 hora y media con esta metodología
donde tenía que ver su nombre específico era la confianza, cómo interviene en el emprendimiento. Y en hora y media descubrieron las creencias, los juicios que habían detrás de las creencias para proceder a avanzar sobre el emprendimiento. Y lograron hacer de 101 personas que habían, salieron 69 proyectos. Que es una manera, Pancho, diferente de comunicar. Es una manera. Debes tener un foco absolutamente claro y preciso. Deberíamos decir, si lo habláramos en competencias de coaching, un foco claro, un tema específico, un quiebre absolutamente calibrado para que esto sea efectivo, porque si lo dejamos abierto, no vamos a... Lo que arranca abierto queda abierto. Era para abrochar eso ahí un poquito con comunicación mucho más efectiva en tiempo real. Sí, y no podemos entenderme que hemos hecho un ejercicio muy somero, muy rápido. Esto es algo más complejo. Es una metodología de una arquitectura preciosa, de una elaboración metódica y milimétrica. Y fijaos que aquí hay una cosa que a mí me encanta, y esto se lo quiero dedicar a mi buena amiga Gail Thornton, que está viéndonos ahora y que estuve hablando con ella la semana pasada, con respecto a, fijaos que es una metodología que tiene sus valores. Es una metodología que nos lo creemos tanto, el bien que podemos hacer con ello. Hay que emplearla con responsabilidad, como muy bien decía Mauricio al principio de la conferencia, que tiene sus propios valores. Los enumero rápidamente. Los valores son el tener sueños, que va relacionado con lo que decía al principio de la conferencia, el autoconocimiento o la búsqueda interior, cómo vamos a hacer bien a los demás y vamos a utilizar bien las herramientas si no nos conocemos a nosotros. Es una obligación estar en constante autoconocimiento. La devoción, primero a nosotros mismos, pero luego la devoción hacia los demás, es decir, nuestro trabajo es un trabajo de servicio. Aquí hay un valor que a mí me encanta, que es el ser inesperado, pero preciso, es decir, es el bajar la guardia, el hacer algo original, el ser diferentes. Tenemos ahora la oportunidad, a todos nuestros oyentes, todos nuestros participantes, tenemos la oportunidad de ser diferentes a los demás, de tener estas metodologías para aportar una manera diferente de hacer las cosas, pero de una manera precisa. No se trata, como decía antes, de poner una puerta triangular porque sí. Se trata de evocar, inspirar a los demás y cuando los tenemos inspirados y los tenemos evocados, lanzarles un mensaje para que cale. Todo esto, hablábamos antes de caos y control, pues se cierra con el Tachlis, que es un término hebreo que nos viene a decir la planificación, ¿no? Que es la hoja de cálculo que va debajo de estos sueños. ¿Cómo vamos a convertir estos sueños y cómo vamos a hacer todas estas cosas si no somos precisos, planificados, ordenados en nuestro trabajo? Bueno, un apunte para el que no conocía la metodología, que me parece precioso que tenga sus propios valores. Y si lo hablamos coachísticamente, tiene que ver con el diseño de acciones, la planificación de objetivos, la gestión del proceso, competencias 9, 10 y 11 de la ICF, que tiene que ver con el seguimiento, la gestión, la planificación y la fijación de objetivos. Así de claro. Perfecto. No nos es bastante con reflexionar, con generar ideas, sino que queremos llevarlo a cabo y queremos accionar. Muy bien, gracias, Mauricio. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pero ¿me queda tiempo para otra metodología? Tenemos todavía. Estamos justamente en 20 minutos y para dejar un espacio de preguntas, aunque sea unas preguntas, entonces tú nos dices cómo... Fenomenal. ¿Perfecto? Vale, perfecto. Pues si me dejáis, yo no sé si estoy dando mucha información y nos estamos haciendo un poco de sobresaturación con esto. Entiendo por el número de participantes que espero que esté resultando interesante la charla, pero bueno, no quiero terminar sin hablar de los 6 sombreros para pensar. Los 6 sombreros para pensar. Te cuento para tu gusto que por esta plataforma sobrepasamos los 80 y en Facebook Live completamos en total más de 100 y pico de personas. Genial, estupendo. Mauricio, muchas gracias. Bueno,
Si yo os hago esta pregunta, ¿vale? Como habéis sido muy participativos, vamos a dejar 30 segundos para lo primero que se nos ocurra. ¿Cuál es el mayor problema que existe en el mundo? Mauricio y Sandra también podéis participar, por favor. Empezar a decirnos problemas, ¿cuál es el mayor problema que pensamos que existe actualmente? Yo lo diría, falta de valores, empezamos. Egoísmo, intolerancia, comunicación, hambre, indiferencia, ceguera del alma, falta de conciencia, falta de tolerancia, guerra, lucha de poderes, hambre, desigualdad. Muchas gracias. Vamos a dejarlo aquí, que me estoy viniendo abajo. Él se para y vuelve y arranca el chat. ¡Qué bueno! Muchas gracias por las aportaciones. Bueno, lo que nos dice el profesor Edward de Bono, que es el artífice de la metodología de los 6 sombreros para pensar, es que el mayor problema del mundo es la pobreza de pensamiento. Todo lo que habéis dicho probablemente proviene de una pobreza de pensamiento. Antes estaba preguntando, ¿quién nos enseña a soñar? Y Edward de Bono nos pregunta, ¿quién nos enseña a aprender a pensar? Aprender a pensar es algo que no es habitual encontrarlo en las escuelas, pero debería ser una asignatura también. Aprender a pensar de una manera correcta, de una manera con devoción, como hemos dicho antes, analizar las cuestiones, a comprender que no siempre tenemos la razón y que la puede tener el otro. Entonces, cuando podemos avanzar en riqueza de pensamiento es cuando probablemente dejemos de ser egoístas, deje de haber en el mundo, deje de haber intolerancia, volvamos a tener valores, etcétera, etcétera. Es decir, que yo comulgo mucho con esta frase de Edward de Bono, que el problema es un problema de pensamiento, de pobreza de pensamiento. ¿Qué nos enseñan los 6 sombreros para pensar? Nos podríais decir, bueno, los 6 sombreros para pensar lo que hacen es realmente se basa en 3 pilares. Los 3 pilares son, así rápidamente, la capacidad de autoorganización que tiene el cerebro, por un lado. Es decir, ¿qué es lo que hacemos desde que somos pequeños? Antes hemos hablado del niño, que es el ser creativo, y empezamos a marcarle todo lo que tiene que hacer. En nuestro cerebro lo que vamos haciendo es marcar surcos y establecer conexiones que cada vez que pasamos por esa conexión, la conexión se va haciendo más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos pensar? Cuando queremos pensar de otra manera, pues entonces he tenido que bajar la voz porque me han llamado la atención los vecinos. Entusiasmo, hablando así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos acostumbrados a pensar de esta manera, nos es difícil salirnos de esta tendencia, de esta rutina. El cerebro tiene esta capacidad de autoorganización y lo que hay que hacer es, de alguna manera, sobrepasarla. Por otro lado está el pensamiento clásico, que son 2000 años de pensamiento en el que siempre hemos estado, pues a través de la oratoria, a través de la búsqueda de la verdad, a través de la confrontación, intentar superar al rival, por así decirlo. Es decir, yo tengo la razón, tú no la tienes, tú no tienes la razón, yo la tengo. Este es el sistema de pensamiento que, bueno, no nos ha venido mal porque es el pensamiento de Sócrates, Aristóteles y Platón, que durante 2000 años nos ha hecho avanzar. Pero, ¿qué nos propone Edward de Bono? Cambiar este sistema de percepción, salirnos de estos sistemas de canalización de la circuitería que hemos construido, pensar de otra manera y pensar en equipo, pensar de una manera sincronizada en lugar de estar enfrentados. ¿Esto cómo lo hacemos? Imaginaos que estamos escuchando 6 emisoras de radios a un tiempo. Estamos escuchando 6 emisoras de radio a un tiempo y ¿qué escucharíamos? Pues un barullo, ¿no? Escucharíamos un lío y no nos aclararíamos con él. Imaginaros que ahora estos sistemas de pensamiento los vamos analizando en grupo, uno a uno, de manera que todos nos alineamos en esa manera de pensamiento. Cuando pensamos en cada momento en ese sistema de pensamiento, estamos todos enfocados en una misma dirección.
Estos sistemas de pensamiento, Edward de Bono lo que hace es establecerlos en un sistema de colores para recordarlos bien. Y los sistemas de colores son los 6 sombreros. El sombrero azul, que es el que todo lo ve, es el sombrero de la consultoría, es el sombrero de la gestión, el que lleva la gestión de una reunión. El sombrero blanco, que es el que tiene el valor de la información, todos estaríamos pensando en la información. El sombrero amarillo, que sería el de las bondades. El sombrero negro, que sería el de las precauciones y las dificultades. El sombrero rojo, que esto es una novedad con respecto a los sistemas. La intuición, y deja entrar la intuición en una reunión. Y el sombrero verde, que sería el que deja entrar la creatividad. La intuición y la creatividad generalmente no entran en las reuniones, se cortan, quedan atrás. Y esto es la bondad y la potencia de Edward de Bono. Me podríais decir, oye, si estamos hablando de nuevas metodologías, ¿cómo es que nos traes una metodología que es de los años 90? Bueno, pues es una metodología que es totalmente válida, es una metodología que después de 2000 años de un tipo de pensamiento, bueno, pues de los años 90 a los años 2000 tampoco hay tanto, y fijaos que también es súper válida ahora mismo porque el sombrero rojo, que es el de la intuición y el de la inteligencia emocional, en estos últimos años hemos recorrido mucho la inteligencia emocional, con lo cual aquí podemos aportar mucho a una arquitectura que ya es de los años 90. Lo mismo sucede con el sombrero verde, que es el sombrero de la creatividad. Tenemos un montón de nuevas técnicas de creatividad que podemos aportar aquí a las reuniones. No me puedo extender mucho en una metodología porque, bueno, es una metodología que hay que explicar como mínimo en 12 horas, pero básicamente lo que hacen es separar los sistemas de pensamiento y alinearnos todos y pensar todo un equipo a la vez en cada uno de estos sistemas. Es decir, si queremos pensar en las bondades de un proyecto, todo el equipo va a pensar en eso. Si queremos pensar en los riesgos, todo el equipo va a pensar en los riesgos. Si queremos ponernos en modo creativo, todos vamos a ser creativos. Los resultados son espectaculares. Antes me preguntabais cuál es mi técnica, mi metodología favorita. Los 6 sombreros siempre estará en mi corazón. Y realmente es una estructura donde podemos aplicar otras metodologías. Es decir, podemos aplicar caos y control en el sombrero verde, podemos aplicar points of view en el sombrero rojo y podemos irlas imbricando todas las metodologías unas en otra. Esto sería lo que es los 6 sombreros para pensar. Y ahora sí que vamos a abrir ya un turno para preguntas. Estos serían, pues, repasando la metodología de los 6 sombreros para pensar, reuniones eficaces, dando entrada a la intuición, dando entrada a la creatividad, una herramienta muy emocional como es Points of View, la herramienta que piensa como piensa nuestro cerebro, que es Visual Thinking, el pensamiento visual, caos y control, que intenta gobernar esta dualidad que tenemos todos manejando un montón de técnicas de creatividad, y luego Serious Play, pues utilizando nuestras manos como otra manera de pensamiento. Estas son las 5 metodologías. Hay más metodologías, estas son las 5 que hemos repasado hoy. Yo creo que ahora sí que es momento de abrir preguntas, turno de preguntas. Estaba estudiando, pero quedan solo 2 preguntitas. Creo que le falta un pilar, ¿verdad? Nos dice Solange. ¿Un pilar de? No la tengo clara. Con respecto, me imagino que a los 3 pilares de caos versus control. Nos hemos explicado antes ya. Un pilar serían las técnicas de creatividad. Otro pilar serían las estrategias y hábitos para hacer la persona más creativa, el individuo que participa en las reuniones creativas, o simplemente el profesional individual que quiere ser más creativo. Independientemente de las técnicas, serían los hábitos para ser más creativo. Y luego la competencia como facilitador. Es decir, la persona que debería llevar esas sesiones de creatividad con esos individuos y se garantizaría con una serie de competencias que esas sesiones fueran ricas, productivas y realmente creativas. Perfecto. Pancho, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde me encontráis? Redes, aparte que les tengo una noticia, ¿dónde te encontramos? Tenemos 6 minutos, redes sociales. Bueno, sí, sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en cualquier búsqueda de Google pues apareceré
mi página de Facebook, podemos compartir ahí lo que queráis, me podéis mandar mensajes si queréis. Tenéis mi página que es Entropía Creatividad, entropiacreatividad.com. Tenéis la página también de pointsofview.es, que es la versión oficial de Points of View en España. Yo soy partner del equipo internacional de Points of View. Y bueno, pues por supuesto en LinkedIn. Gustosamente acepto todas las invitaciones que me paséis. Y luego, por supuesto, a través de Sandra y a través de Mauricio en Colombia, pues podemos canalizar cualquier sugerencia, cualquier duda. Y parte de esta gran noticia es que llega nuestro 12º Encuentro Nacional de Coaching Colombia con el nombre de Creatividad en Acción, y Pancho nos estará acompañando con una gran ponencia, así que no se lo pueden perder, sábado 26 de mayo. Ahí estaremos con Pancho, y si tienen grandes preguntas, pequeñas inquietudes y mucha curiosidad, estaremos llevando a cabo la semana de la semana de las perdona, espera, es que la tos. De las metodologías creativas. Me releva Sandra, por fin. Bueno, Pancho nos va a acompañar, lo que decía Mauro, nos va a acompañar en el congreso de la ICF, que va a ser el 26 de mayo. Ahí va a tener Pancho un espacio, una ponencia. También vamos a estar con Pancho en la Semana de las Metodologías Creativas, que se va a hacer acá en Bogotá, del 30 de mayo al 2 de junio. Va a ser miércoles, jueves, viernes y sábado hasta mediodía. Y acá van a poder experimentar de la mano de Pancho todas estas metodologías, de volverse facilitador en algunas de esas metodologías. Hay una última pregunta que me gustaría no dejarla pasar, y es puntualmente, ¿cuál es la metodología más indicada para iniciar un equipo de innovación en una organización? Iniciar quiere decir que se enfrenta por primera vez al reto de innovación. Bueno, pues cualquiera de ellas realmente. Yo tengo que decir una cosa, la potencia realmente para ser un buen profesional creativo y para sacarle el jugo a cada una de las metodologías es utilizarlas todas. Es decir, imaginaos que cada metodología es un dedo de una mano, cuando están todas juntas en la misma mano, ¿verdad que hace más presión y podemos jugar mejor en una misma mano con todas las metodologías? Pues es lo mismo, son dedos de una mano. Ahora, pues si queremos tener muchas ideas para comenzar, podríamos comenzar con caos y control. Si quisiéramos ver los puntos de vista que tenemos en el equipo sobre qué es la innovación, comenzaría con Points of View. Si tuviéramos ya que definir una estrategia y tirar para adelante, comenzaríamos con 6 sombreros para pensar. Entonces, depende del enfoque que queramos darle, empezaría con cada una de estas 3 metodologías. Es un poco también al gusto y tenemos que pensar como facilitadores, como coaches, como asesores de las empresas. Tenemos que ver dentro de la cultura de la empresa cuál va a calar mejor. Es decir, porque si los empleados, los equipos van a recibir mejor una metodología que otra, vamos a ir también más rápido. ¿Vale? Esto es importante, analizar primero la cultura organizativa y ver qué es lo que puede encajar mejor dentro de la organización. Mauricio, tienes el micrófono quitado. Mil gracias, Pancho. Nos hacen preguntas respecto al Congreso, que dónde se va a realizar, todo eso ya Gustavo la ICF y Gustavo les contarán puntualmente, y sin embargo ahí les dejamos el link del diploma de metodologías creativas que se llevará en Bogotá a cabo. Así que Gustavo, mil gracias por este espacio, a todo tu equipo, a ICF Colombia, a todos los que hoy en día dejan que este sea un espacio absolutamente de aprendizaje, y pues nos vemos en el Congreso. Así es, Mauro, Pancho, Sandra, muchísimas gracias por los regalos que nos han ofrecido en el día de hoy. Y como tú bien lo has dicho, nos vemos el 26 de mayo en el Club de Nogal y a partir del 30 de mayo en el Congreso de Metodologías. Como ven, un mes cargado de actividades
impresionantes. Iniciamos el próximo lunes con la Semana Internacional del Coaching Virtual, eventos presenciales, y vamos aportando al crecimiento de nuestra profesión, ir capacitándonos. Esto es decía Elena El Espinal, esto es una maldición, ¿no? Tú inicias como coach y no hay manera, esto nunca termina. Siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay herramientas, y bueno, es nuestra responsabilidad siempre ponernos a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo del coaching, y creo que Pancho el día de hoy nos ha dado una gran ayudadita en qué está pasando, qué se está moviendo en el mundo en cuanto a nuevas herramientas. Y igual hacer una invitación, ¿no? Y creo que Pancho, Mauricio y Sandra están conmigo. Todas estas son herramientas, pero igual hay algo que nunca va a dejar de ser primordial, y es el coach. El coach como la máxima herramienta, la presencia del coach, su escucha. Todas estas herramientas son supremamente útiles, pero el coach en presencia es el que las hace muchísimo más potentes. Y es la invitación, porque a veces caemos en el juego de no practicar estas cosas de presencia, escucha y comunicación que ICF nos pone, y dejamos que el protagonista sean las herramientas. Y ahí es donde pierden potencia, ahí es donde dejan de ser tan efectivas como pueden ser. Por sí solas, sin un coach detrás, un coach bien formado, ético y demás, a veces no resultan tan efectivas. Es una combinación que nunca debemos olvidar. De nuevo, Pancho, muchísimas gracias. Mauricio y Sandra, especialmente por lo que están haciendo aquí, de estar mirando qué hay afuera para traerlo aquí a Colombia. Gracias por ese espíritu de innovación hacia nuestro país. Pancho, gracias por los desarrollos, y a todos ustedes nos vemos el próximo lunes en nuestra Semana Internacional del Coaching. Toda la información de lo que va a pasar en la página de ICF Colombia. A todos, feliz noche, bendiciones. Y recordemos, si no innovamos, si no miramos qué hacer diferente y si no apoyamos con lo que sabemos hacer responsablemente, el impacto va a ser menor. Así que rediseñémonos, y todo responsablemente y con coherencia. Un abrazo y gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias a todos. Gustavo, tienes muchísima razón. Me gustaría que recordarais que la herramienta somos nosotros, y que todo esto tiene que pasar por nosotros, y esa es la responsabilidad también a la que aludía Mauricio. Sandra, Mauricio, Gustavo, muchísimas gracias por esta oportunidad, y muchas gracias a todos los participantes de la sesión. Gracias. Gracias a ti, Pancho. Pancho, que ya casi te tienes que levantar. Gracias, Gustavo, y gracias a todos los participantes por estar acá presente con nosotros. Nos vemos en el Congreso y nos vemos en la Semana de la Innovación. Saludos y abrazos.